Un momentito, ¿me están escuchando? ¿Me Sí se la escuchan? escucha, doctor. Ya, Sí se la ok. escucha. Bien, vamos a empezar, como les decía, otro tema más de muy relevante importancia. Tenemos el tema que hoy me ha tocado, es la ley contra la violencia, la mujer y la familia. Pero antes de todo esto vamos a empezar discerniendo algo muy pequeño. ¿Qué es violencia? Hagamos un monólogo entre todos los participantes, conceptos pequeños. A 3 o 4 escucharé. Sean muy gentiles. ¿Qué es violencia para ustedes? Participantes. Buenas noches, doctor. Puede ser, no es, mejor dicho, el maltrato físico y psicológico que sufrimos los géneros. Correcto, correcto, aceptable. Maltrato físico y psicológico. Encierra ya una subdivisión. ¿Alguien más? Sí, doctor, buenas noches. Buenas La noches. violencia puede ser aquella agresión, tanto física como psicológica, que se producen a ambos géneros, es decir, a hombres y mujeres. Perfecto, muy bien, perfecto. Bien, yo he tomado un término de muy relevante, sencillo, de violencia. Dice, violencia es el uso de la fuerza para conseguir que un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Lo trato con violencia, o sea, es para conseguir un fin de manera generalizada. Esa podría ser la violencia, pero los conceptos de violencia son más allá del hecho, sino del momento, cómo se generen. Ustedes lo dicen, violencia física, psicológica. La propia ley que está establecida ahora nos ha enmarcado una subdivisión de lo que contiene los tipos de violencia. Y no es el tema para enmarcarnos ya directamente ahí, pero sí se las voy a enunciar exactamente. El artículo 10 de la Ley contra la Violencia de la Mujer y la Familia establecen sus tipos, dice. El tipo, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y patrimonial. ¿Ya? Entonces, ante este singular hecho de pormenorizar los tipos de violencia, concuerda y podremos establecer que todas estas acciones llevan un fin. Para continuar esta introducción a lo que es la ley contra la violencia de la mujer y la familia, hagamos una pequeña semblanza histórica, que a partir del año de 1995, me va a pedir leer un pequeño párrafo. Dice, a partir del año 1995, el ámbito de violencia contra la mujer era abordado mediante, teníamos la famosa ley 103, que era la ley de violencia contra las mujeres y la familia, denominada la ley 103, a fin de que esta ley se encaminaba a proteger la integridad, miren, escuchen, la palabra de la mujer. La ley 103 establecía solo eso, la integridad solo de la mujer. Dice, la incorporación de un tema específico de la violencia implica un avance normativo importante para que permita abordar la problemática, no solo como una contravención, sino también como un delito. Además, en los artículos ya antes expuestos de esta propia ley, se limitaba a una figura de violencia en cuanto a la descripción y forma de sanción. ¿Ya? El ratito me da como que me pica la garganta. Rogaría a los participantes, o sea, cerremos los micrófonos, por favor. Te ayuda, ¿verdad? Yo digo porque yo medio que si me pongo a puro. ¿Y a quién no le gusta? A las bebés. Ajá.
Por Tenemos favor, la una- señorita Jocelyn Pincay. Tiene abierto su micrófono, compañerita. Bien, continuamos. Dice, en el avance normativo de la da la fe como respuesta, dice, un derecho, dice, ante las necesidades de la mujer. Mucho más al hablar de un contexto de violencia intrafamiliar. Dice, en donde el agresor puede ser necesariamente el cónyuge, sino otra persona más que lleve una relación con un ámbito familiar y una normativa de la persona. Ante todas estas acciones, podemos establecer que estamos haciendo un pequeño parámetro de historia comparativo de la ley 103. Si ustedes tuvieron la oportunidad, me esmeré un poquito por buscarles la ley, pero sí la tenía, pero en la configuración de un pendrive que pues ya no me cogió en la máquina, no la pude sacar para establecer exactamente cuántos artículos tenía la ley 103. Con la entrada en la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, este viene a ser una respuesta clara, ágil y oportuna para las necesidades sociales a fin de que, luego de la limitación de los temas, la violencia de las personas ruego a la persona que tiene abierto su micrófono, por favor. Compañerita Graciela Huiracocha tiene abierto el micrófono. Ya disculpen, buenas noches. Muy buenas noches, muy gentil, gracias por su apoyo. Dice, es importante, dice hacer un paréntesis para señalar que el Código Orgánico Integral Penal viene a suplir o a reemplazar al Código Penal, al anterior Código Penal, al anterior Código de Procedimiento Penal, y de un modo llega concreto a reemplazar a la Ley contra la Violencia de la Mujer y la Familia, aquella ley 103. Dice, dentro de toda esta situación, el Código Orgánico Integral Penal va estipulando cada una de las acciones referentes a la sanción. Es así que el artículo 152 de este código refiere el delito de lesiones, que establece una sanción en cuanto al monto de las lesiones en cuanto se refiere al reconocimiento médico, estableciendo los días de incapacidad, según esto, para establecer si un delito transgrede a lo que es la parte de fiscalía o transgrede a lo que es la unidad de contravenciones. Entonces se establecen ya parámetros establecidos dentro de esta y cada una de las acciones que enfoque aquel reconocimiento médico que se practica a la víctima. Dice, en el cambio para el tratamiento de la violencia física en la normativa vigente es importante en cuanto trata de la aplicación de la pena, de la efusión del daño producido. Ya cuando va más profunda la acción de la agresión, se establece ya una sanción más fuerte. Es aquí que ya nace el artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal, donde establece netamente la violencia psicológica, dice. Dice la persona que como manifestación de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar cause perjuicio en la salud mental, porque según estudios sobre esta violencia desde un punto de vista psicológico, su desenvolvimiento no está en este ámbito, sino que consta a sí mismo dentro del propio artículo. Aquí dentro del propio artículo dice, establece que hay parámetros, o sea, violencia psicológica, leve, mediana y grave, o sea, según lo que establezca la determinación de la valoración psicológica, depende la sanción. Entonces, cada uno de estos van dando su reglamento, su estipulación en cuanto a lo que establece estos artículos del Código Orgánico Integral Penal. Démonos cuenta que todavía no podemos entrar ni estamos entrando en la propia ley. El artículo 158 refiere que la persona que como manifestación de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar se impone a otra, la obliga a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será sancionada con la pena privativa, con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva.
Ya, este artículo nos enfoca más directamente a lo que podría ser la acción de abuso sexual o la acción de violación. Ya depende si hay el consentimiento, depende si hay la fuerza, depende si hay la acción, la manipulación propia del agresor hacia la víctima. Estos estándares, estas situaciones nos están reflejando toda y cada uno de los momentos que se establece y de las vivencias que vamos teniendo. Cojamos casos concretos de las acciones violentas que son noticias mediáticas dentro de este momento. Los casos que ustedes tienen muy conocidos, la abogada violentada y asesinada, el caso de otras ciudadanas también que no son, muchas veces no son ni publicados ni nada, pero hay netamente, si nos enfocamos, hay netamente violencia. Violencia con un fin de tener un dominio. Hago un paréntesis y decía yo en un grupo de amigos, ¿por qué nace la violencia? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre, o sea, particularmente yo como hombre les digo, no pueden establecer que una relación terminó, un hecho se dio porque tuvo que darse la acción o netamente porque no se cultivó la relación, porque no se cultivó el amor, porque no se dio cada uno de los afectos, la acción no trascendió más en cuanto a la mujer y en cuanto al hombre. Pero particularmente el hombre, yo ahí me hago la pregunta, ¿qué clase de personas los hombres estamos siendo? No me incluyo netamente en una acción violenta porque no soy violento. Honestamente no soy violento. Trato de enfocar acciones mismas propias de consejos, de acciones dirigidas a una pacificación en cuanto a lo que yo estudié. Tengo una maestría en mediación y arbitraje y derecho de familia. Ante esta situación enfoco y digo, ¿por qué los hombres participan en esto? Y he llegado a una sola conclusión. Podrán decir lo que sea, o sea, de manera personal, yo digo que es la acción de valores familiares. Los valores que nos han infundido de hace mucho tiempo, de mi época atrás. Había un viejo adagio cuando papá decía, ahí puso un escupitajo en el piso y no se cumplió cierta disposición. No hay que esperar que se seque porque había que cumplir, y si no lo cumplías y si se secaba, ya sabías a qué tenías que atenerte. La consecuencia era una muy suave y suculenta paliza que nos daban. Ante esa situación, o sea, yo digo netamente la acción que está aconteciendo es valores. No hay más, para mí. Otros pueden decir un enfoque social, otros pueden decir afectaciones psicológicas. Cada uno de las personas pueden aportar con un conocimiento o un decir, no, se dan los hechos por esto, por eso. Simple y llanamente yo digo, son valores que se han perdido y que deben ser nuevamente retomados y reenfocados en cuanto a qué, a lo que es familia completa, desde el varón, la niña, de cada uno de los miembros de la familia. Pero eso es un tópico muy aparte. Continuemos en la parte interesante de este, dice. Nos enfocamos netamente al artículo 158 que nos vota directamente a lo que es el artículo 176 que establece que la persona, perdón, 170 del Código Orgánico Integral Penal dice la persona que en contra de la voluntad de otra ejecute sobre ella o obligue a ejecutar sobre sí mismo otra persona un acto de conducta sexual sin que exista la penetración o acceso carnal y así la violencia con los parámetros de la pena de nuestra legislación. O sea, tratamos de hacer una pequeña resumiendo nada más para no enfocar más allá los artículos, esto y lo otro por aquí. En referente a la actual norma de la ley contra la violencia de la mujer, en la anterior ley 103 de violencia contra la mujer y la familia,
más los cambios positivos que las legislaciones han efectuado, podríamos decir que esta ley sufre trastornos positivos, dice, a fin de que el juzgador sepa para dar la interpretación adecuada y más favorable para salvaguardar la integridad de la persona afectada, siempre y cuando la afectación sea probada y se mantenga la misma. Dentro de este hecho, hay una parte relevante, dice, la afectación sea probada. ¿Cómo probamos la afectación en cuanto a una acción violenta física, psicológica, sexual? Netamente, no, esto acá, no, netamente es la pericia dentro de ese proceso, sea psicológica, sea física, con el reconocimiento médico, o sea, la pericia ginecológica que realiza el propio médico perito. Entonces, dentro de esa acción tenemos probado netamente la acción de violencia, que eso conlleva a una sanción estipulada dentro de la norma del Código Orgánico Integral Penal. Con el link, que se meta por Facebook. Dice, dentro del contexto de la ley podemos apreciar que esta norma legal al momento mantiene concordancias con algunas normas legales en las anteriores que su reciente creación. Si ustedes recuerdan, las leyes propias, el Código Orgánico Integral Penal, el Código de Comercio, Código Civil, todas las leyes dice concordancia. Hay unos proveedores de jurisprudencia, hay unos proveedores de códigos, no es propaganda, los señores de Fielweb y los de Lexis. Particularmente la Fiscalía tiene convenio con Fielweb. Es un proveedor muy capaz porque cada artículo versa sobre lo mismo y establece su concordancia no solo con una ley, sino con varias leyes que se van desplegando una a una. Dentro de este hecho, he tratado de buscar la acción de la ley contra la violencia, la ley para erradicar, es correctamente, estaba diciendo mal, perdón, la ley para erradicar la violencia contra la mujer y la familia, que esta ley tenga concordancia. Y créanme, o sea, hasta ahí ni Fielweb ni Lexis me satisfacieron mi inquietud. Entonces, ¿a dónde me enfoco ahí? Dice, me voy directamente aquí, a la Constitución de la República, a la madre de las leyes. ¿Ya? Entonces, ahí dice, en su artículo 66, la Constitución dice, garantiza el derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual, y a que disfrute de una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. En la Constitución mismo, en su artículo 155, perdón, ahí mismo establece, dice, el derecho a la integridad personal que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual, a una vida libre de violencia, a un ámbito público y privado, dice. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, las personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra todas las personas en situaciones de ventaja y vulneración. Dice, indica medidas que se toman contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual, la prohibición de tortura, la desaparición forzada y tratos de personas crueles. He ahí unas más desagradables. La prohibición del uso de materiales genéticos, todo esto. Netamente, la Constitución es la parte que nos refuerza, donde podemos encontrar todo y cada uno dice en concordancia qué, en concordancia con cuál. Entonces la Constitución es el nexo de esta ley. Desde la antigüedad del ser humano, hemos venido teniendo un criterio absurdo acerca de las mujeres. Esto lo vamos a decir de una manera como personalizada, como un concepto de lo que podría ser la parte ya concluyente de lo que es esto de la historia de la violencia.
a una parte absurda acerca de la mujer, es decir, que a los ojos de la ley jurídica la mujer es un todo inferior al hombre. En la ley hebrea esta inferioridad implica incapacidad. En Roma las mujeres no podían acceder a la política, dice. Todo esto también, o sea, van más allá de la legislación propia que en la Constitución que ella ha pedido, no un auxilio, sino que a ella se han adherido acciones. ¿Qué va a hacer eso, mi amor, que mañana me vaya sin ti, pudiendo compartir mañana momentos chéveres del fin de semana contigo? No, decide decirte, ¿qué va a hacer eso? Compañerito, cierre su micrófono, por favor. Compañerito López, por favor, su micrófono, gracias. Dentro de esta acción hay organizaciones, hay ONG que se han adherido a seguir la protección de la mujer. Es así las organizaciones como los ministerios de salud, como una creación de la famosa ley, la ley de Berendo Pará. O sea, esa es lo más maravilloso que han podido hacer en favor a las mujeres. En el ámbito de historia, podríamos decir que hemos llegado, o sea, de manera sucinta a este hecho. Entonces, para que no exista más violencia, simplemente debemos tener valores y ponernos un poquito a curiosear más a fondo lo que es la propia ley. Entrando ya a lo que es la ley para erradicar la violencia contra las mujeres y las familias, voy a permitirme enseñárselas a los que vean si pueden apreciar. Esta ley mantiene 69 artículos. Perdón, 66 artículos que establecen claramente cada una de las de lo que proyecta la misma. Es así. No hay elección. Tendré que intervenir. Espera un minuto. Claro. ¿Qué quiere decir con que no tienen ese estudio? Señora, cálmese. Estamos haciendo todo lo que podemos. Ahí estamos escuchando un acto de violencia. Si nos ponemos un poquito objetivos, alguien está violento, está queriendo entrar en una discusión con alguien. Cierre el micrófono. O sea, dentro de la ley, desde el artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tenemos establecido como primer punto el objeto, la finalidad, el ámbito, la definición de esta propia ley, la definición de lo que es la víctima, la definición de lo que es el agresor, netamente enmarcado a lo que es la propia ley. No es una definición común y corriente que encontramos en el diccionario de Cabanela o en cualquier Wikipedia, alguna situación que consultamos en Google, todo esto. O sea, nos da ya netamente una definición de cada una de los participantes de esta acción dentro de cualquier situación violenta que exista. Pero el artículo 5 de esta ley, alguien puede decir, no, el artículo 5, Compañerita Imbaquingo, por favor, el micrófono. el artículo 5 establece ¿Qué está pasando? las garantías que el Estado tiene como obligación. El Estado tiene como obligación. Alguien decía antes el caso de la abogada que se ha dado, caso de connotación social. La madre decía en la noticia que esto es un crimen de Estado. Hagamos un paréntesis aquí. Seamos abogados de los diablos. Digo. ¿Quién concuerda con esta acción, que es un crimen de Estado? Yo tengo mi opinión también. Unos 2 o 3 conceptos para entrar, o sea, un poquito de un monólogo. ¿Es o no es un crimen de Estado? Buenas noches. Buenas noches. Sería un crimen de Estado si la persona o el funcionario fuera parte de la acción pública y en este caso, estando haciendo tareas del Estado, se convierte en un hecho del Estado, porque es una persona en el derecho constitucional que está elaborando, está haciendo una labor
de justicia o cualquiera sea la labor que está haciendo para el Estado, para la ciudadanía. Entonces, en cierto modo sí se convierte en algo, porque no es un simple civil, aunque todos deberíamos ser tratados de esa misma manera. O sea, a mí me matan, yo soy simplemente una señora que va caminando para allá y para acá, y yo también soy parte del Estado, también soy ciudadana, también y también tengo cierta evolución en educación, ¿no? Pero puede ser. Correcto. Seamos más un poquito, o sea, pongámosle un crimen de Estado cuando haya participado. Y la policía no pertenece al Estado. Buenas noches, mi Doctor, estimado. buenas noches. Justamente iba a compartir lo mismo que, bueno, me presento primero. Mi nombre es Oscar Cifuentes. Soy estudiante de Derecho. Mucho gusto. Mi opinión es que hay dos cosas. La una es un funcionario público, que es un policía, Correcto. y la segunda, que es en una institución que pertenece al Estado. O sea, es parte del Estado. Entonces ahí sí pienso que sí es, porque además de eso fue adentro de una institución y fue por un funcionario que hizo dicho acto. Además que sea hombre o lo que sea, si haya sido mujer o lo que sea, fue dentro de una institución. Ese es mi criterio, mi manera de pensar o visualizar. Muchas gracias. Correcto. ¿Alguien más? Buenas noches, doctor Bazán. Sí, sigue Sí, nomás. en concordancia con lo que han comentado los compañeros que me anteceden, en primer lugar me presento, abogado José Miguel Blanco, un gusto para mí ilustrarme en sus clases y compartir con los compañeros. En este sentido, y dando continuidad a mi argumentación, considero que es un crimen de Estado porque efectivamente, más allá de lo que han dicho los compañeros, que se preconstituye dentro del accionar de un órgano de la administración estatal central, que es la Policía Nacional, asimismo también dentro de los preceptos internacionales, la desaparición forzosa de personas es considerada un crimen de Estado. En este sentido, podemos determinar que el hecho acaecido en contra de la Hoy Oxisa es un crimen de Estado porque presupone la desaparición forzosa. O sea, incluso todos los supuestos de hecho y lo que ha arrojado la investigación que lleva la Fiscalía es una desaparición forzosa. Entonces, en este caso, a ella no solo la asesinan dentro de un cuartel policial o dentro de una academia policial, sino también es desaparecida por gendarmes y funcionarios que, sea por acción u omisión, son parte de la acción. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. No vayamos más allá, más lejos. Simplemente hagamos algo comparativo. Caso Restrepo. ¿Quién lo ejecutó? ¿Qué fue? Una desaparición forzosa. Hasta el día de hoy se ha encontrado los cadáveres ni las osamentas. ¿Pero qué pasó? Se ejecutó una demanda internacional y lo declararon como crimen de Estado. Simple y llanamente hay que visualizar y aplicar los parámetros para que se ejecute una acción y aquel conglomerado de jueces determinen si es o no es un crimen de Estado. La acción propia para mí es un crimen de Estado. No hay que visualizar más allá ni dar vuelta, nada. Es un crimen de Estado porque es por un funcionario público dentro de una institución estatal, ¿ya? Y van añadiendo cada una de las acciones, por mínimas o pequeñas que están, se concluye la acción. Se concluye la acción y dentro de la propia prueba que se determine o se reúna, será una prueba valorativa para que los juzgadores determinen la acción, que tiene que venir un proceso largo, correcto, pero bueno, ese es otro tema. Siguiendo con la acción de la ley para erradicar la violencia contra las mujeres, el artículo 5 decía un artículo muy importante, dice, el Estado a través de todos los niveles de gobierno tiene la obligación
inaludible de proveer, proteger, garantizar y respetar los derechos de los niños, de las mujeres, adolescentes, adultas y adultos mayores a través de la adopción de todas las medidas políticas, legislación, judiciales, administrativas de control y más cosas que establece ahí. El Estado. Entonces, el Estado es la persona que nos va a apadrinar, que tiene que estar, pero muchas veces oído sordo. Y si me ven particularmente que yo realizo señas a todos los presentes, yo hablo señas. No, perdón, yo interpreto la seña, o sea, tengo el lenguaje de señas. Entonces, es algo muy importante que como manera de consejo se los puedo decir a ustedes. Traten, tomen un curso, porque dentro de muchas acciones, yo soy funcionario de la Fiscalía, trabajé en una unidad donde tenía que atender a público, y muchas veces llegaba a público, particularmente mujeres agredidas, no oyentes, cuidado, no son sordomudos, no oyentes. No se les, y mis compañeros, y esto, lo otro, venga, su nombre, ¿qué pasó? Cuente, lloran, dice, estoy brava, me pasó esto, y van determinando, y me dicen, y tú, o sea, hay que hacer un curso nada más. Yo hice un curso de 9 meses y porque dentro de mi actividad era coordinador de audiencias en los tribunales y tenía muchos trámites ahí que eran personas no oyentes y las audiencias se quedaban en stand-by, se suspendían hasta que no venga un intérprete, hasta que no venga una persona que traduzca toda esa situación. Hasta que me entró, por curiosidad, entré a un curso y ahí los jueces, venga, usted interpreta lo que dice, díganos lo que dice. Pero es muy bonito. Entonces, ante esa situación, continuando asimismo la ley, en el artículo, ya netamente, la ley en su artículo 10 nos da la definición y los tipos de violencias que se han enmarcado, que están al momento, que es el pancito del día, o sea, la situación que tenemos. Una ley con el debido respeto para las mujeres, una ley muy favorable que las está protegiendo al 100%. Para aquellos varones que quieren transgredir esta acción, lastimosamente tienen que adecuarse a las sanciones que están. Y dentro de estos parámetros, el artículo 10 nos da la definición de los tipos de violencia. Conocíamos particularmente 3, violencia física, psicológica y sexual, pero le han puesto otro tipo de violencia, violencia económica y violencia patrimonial. O sea, este tipo de violencia, ¿qué será? El patrimonio que me quiere quitar la casa, no me va a dar herencia, o más o menos o referente a lo que tiene que ver, dice, es toda acción o omisión que se fija, se dirige a una ocasión a menoscabar los recursos económicos. Ciertas veces he tenido la oportunidad de ver acciones de cónyuges que establecen, aquí tienes el dinero para la comida, tanto, $5. Con $5 quieren tener café, almuerzo y merienda. ¿Creen que puede hacer milagro una mujer eso? Y aquella acción para el legislador que pudo recabar mucha información, la convirtió en un tipo de violencia. ¿Ya? Pero para ciertas personas que no sabían esta situación, era normal, una acción normal, establecer que el hombre tenía que dejar un porcentaje mínimo de dinero y querer café, almuerzo y merienda, y si no encontraba esas acciones que dejó dispuestos por el dominio, por la acción violenta del machismo, terminaban en ¿qué? En agresión, ya sea física, psicológica y todo esto. Mucho tiempo ha pasado y se ha establecido que no han podido decir, por eso dice, no calles más. Yo particularmente ahora en mi trabajo le digo a las mujeres, no calle, hija, dígalo, sea frontal, no tenga miedo. Van a denunciarme hechos establecidos, dice, es que no puedo, es que me da miedo. ¿Por qué? Es que esa persona es influyente, es que esa persona tiene poder. Y es el desconocimiento de esta ley que no está
realmente difundida desde las unidades educativas para que las mujeres tengan plena acción de ejercer un derecho constitucional que las hace que caigan en ese letardo, en ese miedo que no lo hago. Particularmente este es un caso sin nombre, ¿no? De un adolescente que la madre la lleva a hacer una valoración psicológica y el psicólogo le dice que tiene que darle un beso aquí, aquí y en la boca, que es la terapia. Inocente la niña, le da el beso en la frente, pero reacciona. Hubo un acto de violencia, hubo un abuso sexual. ¿Quién era? Un psicólogo de una institución pública. Caramba. Aterrada, la madre lloraba, decía que no quería poner denuncia porque ese funcionario tiene poder y que les van a hacer. Que ella es una mujer particularmente sola con su hija y que no, que señora, no calle, le digo. Señora, hágalo. Si no, la unidad educativa donde estudia su hija, ella va a tomar las rutas de violencia, igual van a hacer y la situación se va, mejor es que usted lo haga de una manera directa y todo, hasta que lo hizo. Lo hizo y ahí viene la acción de lo que es netamente fiscalía. No prometer, sino establecer y decirle que dentro de la acción se va a ejercer toda la acción correcta en derecho. No tiene que ser que es funcionario, que la ley es para todos. Ahora pueden ir presos fiscales, secretarios, asistentes, policías, doctores, médicos, todo y cada una de las situaciones que transgreda una acción. Por eso yo le digo a las personas, esta ley muy favorable, hay que tenerle miedo. Dentro de cada acción de esos 66 artículos, una ley maravillosa que establece todo esto. Pero la gente dice, la ley, nada más la ley, pero no van allá a una investigación más profunda. Esta ley tiene un reglamento, que es lo que quizás muchos desconocemos. El reglamento, aquí fue la parte pertinente donde me puse a investigar, que no le encontré en Lexis, ni en Fielweb, ni nada. El reglamento son las concordancias de cada uno de los artículos establecidos dentro de esta ley. Maravilloso. Si ustedes leen el reglamento, la ley le enfoca a cada uno de los artículos, tipo de violencia, la sanción, y nos envía al Código Orgánico Integral Penal para la aplicación de la pena, todo. Pero aquí está, pues, en el reglamento está todo. Dentro de estas acciones, tuve la oportunidad con mi anterior la persona que me antecedió la semana pasada en la conferencia, el abogado Guillermo Celi. Trabajé con él en la unidad de violencia contra la mujer y la familia de flagrancia de la Florida. Y llegaban temas y un día me puse a investigar. Digo, yo no sé derecho, soy curioso del derecho. Me puse a investigar, me dice, una señora, vengo a denunciar al señor que vulcaniza llanta de frente de mi casa porque me ha hecho así, me dice que soy así, 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 que me espere, que al atardecer me va a hacer maravillas por aquí y por allá. Señor, usted está siendo violentada. Y cada uno de los epítetos de más grueso calibre, de menor calibre y de más afinidad, creación. Señora, usted sigue siendo violentada. ¿Qué hago? No es familiar, porque esa es la percepción que tenemos. No es familiar. Y entonces, ahí queda. Particularmente otra persona dice, bueno, pues denuncie por intimidación, pues, porque la está intimidando. Falso. Es un delito de violencia psicológica. Netamente es una mujer. Ahora, ¿cómo enfocamos la acción? Particularmente tuve la oportunidad de asistir a la señora y compartí, le dije al fiscal que estaba en ese momento, doctor, acontece esto, podemos otorgar medidas, ¿en qué nos amparamos? Juguemos, démosle, le dimos la medida, porque las merecía.
o sea, las generamos dentro del sistema y las enviamos a la unidad judicial. Al enviar a la unidad judicial, el juzgador, el juez, nos contesta que de conformidad a lo que establece el artículo 155 del Código Orgánico Integral Penal, se determine qué vínculo de parentesco establece la víctima con su agresor. Se nos vino el caso abajo. No, le digo, doctor, pero un ratito, yo estuve investigando por aquí, me fui, digo, esto tiene un reglamento que es las concordancias que establece con la Constitución de la República, que más son enfocadas ahí. Y me fui directamente al artículo 4 del reglamento, que esto sirva para todos y cada uno de ustedes para que hasta se puedan ganar un billetito. El artículo 4 del reglamento de la ley para erradicar la violencia a la mujer establece, dice, interpretar favorablemente la aplicación de la ley y de las medidas de protección de duda frente a la aplicación de disposiciones de la ley de las mismas medidas de protección. Estas siempre se interpretarán en el sentido más favorable a la restitución de los derechos de la víctima. A la restitución de los derechos de la víctima. Ahí no me establece lo de restitución de los derechos de la esposa, de la sobrina, de la prima, de la pariente, de la víctima. Más una argumentación, y me permito también enfocarla, que la pueden, sí la pueden visualizar dentro de, perdón, la pueden visualizar, aquí está, la pueden visualizar en la página de la Fiscalía. Hay ciertas situaciones que no se conocen, es una directriz. Si tienen la oportunidad, copien el número. La directriz número 006-2020 FGEDDHPC-D. Esa directriz establece directrices sobre los estándares internacionales para prevenir y erradicar sanciones de la violencia sexual contra mujeres, niñas, adolescentes y personas en común. Muchas veces, ¿dónde estaba eso? Ahí le establece cada una de las acciones, cómo puede ser, qué es el tipo de violencia y cada una de las acciones. Maravilloso, o sea, cuando uno se pone a investigar acciones, busca aquí, busca allá. Dentro de esas acciones, eso permitió hacer, digo yo, jurisprudencia. Me quedé con el tema, le hicimos la... Doctor, dígame. Disculpe que lo interrumpa, ¿puede repetir nuevamente la directriz, por favor? Directriz número FG-DDHPC-D06-2020 de fecha 26 de agosto del 2020 fue su emisión. Ya, particularmente voy a pasar toda la información de esta charla que estoy brindando a ustedes para que en cierto momento el organizador les comparta, para que no queden, o sea, nos dieron, sí, pero me olvidé, o no pude copiar, o no esto. Entonces, ante toda esta situación, voy a pasar esta información donde están las directrices, donde están cada una de las leyes, el reglamento, y algo muy importante que va aparejado con esto. Hicimos con el fiscal la acción pertinente, porque nos mandaron a fundamentar en base a qué y por qué pedíamos esas medidas de protección a una ciudadana común, a una simple mortal que no tenía nada que ver con un vínculo familiar. Se le estableció lo que dice el artículo 4, se le estableció lo que dice la directriz y sobre todo, ser curioso no quita nada. Dentro de la página del Consejo de Legislatura hay una guía de procedimiento para el soporte de incidentes en el módulo externo de Sayer, medidas de protección. Y ahí establece claramente base legal de los principios constitucionales, estándares internacionales de derechos humanos. Le habla de la Convención de Belén do Pará y establece netamente lo que dice textualmente. Las medidas de protección son mecanismos institutivos en la ley destinados a determinar las amenazas y vulneraciones
a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual de las víctimas. Por lo tanto, su otorgamiento debe ser de inmediato y cumplimiento oportuno. En ningún momento establece aquí que tiene que ser una acción dirigida a un miembro del núcleo familiar, al primo, al papá, a la situación, a cualquier persona. Estoy despidiéndome de mi hija que se va a dormir y no puedo mucho, le hago enseñas que la quiero mucho y que... Bien, entonces esta guía de procedimientos que tuve la oportunidad, un día la mandaron el Consejo de la Judicatura y ya le digo, no sé derecho, soy un poquito curioso, la imprimí y justo cuando me piden la oportunidad de brindar una charla, mire para qué ha servido. Entonces estamos dando cada una de las acciones. Dentro de cada uno de los parámetros que tiene esta maravillosa ley, que para otros podría decir esta peligrosa ley, esta para los machistas, para las personas radicales que tienen otra percepción, otro concepto referente a lo que es el sexo opuesto a la mujer y toda esta situación. O sea, hay elementos que establecen una sanción para ellos. Dentro, para no dejar entre comillas, dentro de esa acción que hicimos la fundamentación y todo, bueno, señora, está hecha la fundamentación, mandamos el requerimiento que pedía el señor juez como a las 3 de la mañana, lo dimos a las 5 de la mañana. Oh, sorpresa. La señora pagó con la boleta de auxilio. Sí, sí, me dieron. Me quedé. Ahora, pero tenía yo también mi duda, o sea, en base a qué lo fundamentó el juez. ¿Ya? Después de haber buscado cada una de las acciones que hoy se las he enunciado, fueron esas disposiciones, esa cuestión que el juez lo fundamentó y le validó la boleta de auxilio a esta ciudadana que no tenía ningún vínculo de familiaridad con este ciudadano que cometía violencia psicológica contra ella. Entonces, ni corto ni perezoso, dije, algún día esto me puede servir. Tomé, me fui, le dije que me podrían facilitar una copia del expedientillo y todo eso, que hasta el día de hoy, el momento lo poseo, lo tengo. Ya estoy cambiado a otras unidades, estoy en un cantón fuera de la provincia del Guayas. Y se dio un caso similar. 2 ciudadanos octogenarios siendo agredidos por un tercero enviado por un cuarto. Se dio y estaba la duda. O sea, esto es el desconocimiento. No, no se puede, porque la acción la habían planteado por intimidación. Sí se puede, le dije al señor fiscal. Consultemos la ley, miremos el reglamento, o sea, y miremos esta parte pertinente aquí. Le planteé y le digo, aquí está, le digo, aquí hay una jurisprudencia, como le dije yo, una jurisprudencia ya otorgada por un juez, hecho un recorrimiento por un fiscal y fundamentado por él mismo, y el otorgamiento de las medidas. Cosa que, no, si él pudo, si Guayaquil lo hizo, dele. Se practicó la situación casi similar y hoy esos ciudadanos poseen boleta de auxilio. Ante cada una de estas situaciones, quiero manifestarles lo más elemental de no callar, de ser un poquito curioso, como digo yo, y establecer. Para entrar quizás a un plieguito de preguntas, quiero terminar con una reflexión, que cada persona podemos ser como un niño lucubroso. El niño lucubroso se llama la reflexión. En cierto pueblo había un niño muy lucubroso, que esos niños que están en la edad que se la saben todas. Y en aquel pueblo había un sabio que a ese niño le adivinaba todo. El niño iba con una bolita de cristal en la mano y le decía, ¿qué tengo sabio en la mano? Una bola de cristal, hijo. Iba con un pedacito de palo, ¿qué tengo sabio en la mano? Un pedacito de palo, hijo. Iba con un papel doblado, un papel doblado. Ese muchachito se rascaba la cabeza y decía, no, yo tengo que ganarle, yo tengo que ganar.
Se puso a pensar y dice, ah, ya, allá hay un árbol, hay un nido, en ese nido hay un pichón. Yo voy a ir como puedo, me subo, lo cojo y le voy a hacer 2 preguntas al sabio. ¿Está vivo o está muerto? Claro, pues el sabio me va a decir que yo tengo un pichón. Y cuando yo le pregunto, ¿está vivo o está muerto? Si él me dice, está muerto, abro la mano, el pichón vuela. Y si me dice, está muerto, perdón, si me dice, está vivo, abro la mano, el pichón vuela. Perdón, está muerto, el pichón vuela. Así fue. Se arañó el niño, llegó y le dice, ahora sabio, le dice, hoy es mi día, hoy te gano. ¿Qué tengo en la mano? A ver, hijo, le dice, tienes un pichón, hijo. Ajá, yo sabía que tú me ibas a decir eso. Pero te voy a hacer 2 preguntas. ¿Está vivo o está muerto? A todos los presentes, ¿qué le dijo el sabio? En 5 segundos. Estaba 1001. vivo. Está vivo. 1002. Sí, sigan. Está vivo, está vivo. Está vivo, está vivo, está vivo. ¿Saben lo que le dijo el sabio? La decisión es tuya, hijo. ¿Tú lo dejas vivir o tú lo dejas morir? La moraleja de esto es, nosotros somos yunque o martillo. ¿Callamos o decimos? ¿Actuamos o nos hacemos los desentendidos? Que estas palabras sean una reflexión para que cada uno de ustedes sea un impulso a no seguir haciendo acciones solo por ese acto que nos lleva adentro. El machismo, las mujeres también, no las vamos a descartar que no son violentas. Sí, son violentas. Muchas veces uno dice con justa razón o injusta razón. Eso queda libre albedrío de cada uno de nosotros, porque nadie nos va a cambiar. Por ese poder maravilloso que Dios nos ha dado, que se llama libre albedrío, la decisión solo del cambio es de nosotros. Ni todos los presentes, ni todos nuestros familiares, ni toda la sociedad va a enfocarse y a decir que el cambio tenemos que hacerlo y obedecer y cambiar por ellos. No, el cambio es por nosotros. Dentro de cada uno de los parámetros que hemos otorgado en esta flash conferencia, ¿alguna inquietud, alguna pregunta a los presentes? Mi estimado. Doctor, buenas noches. Buenas noches, caballero. Bueno, mi estimado, como le vuelvo y repito, esto me sirve para nutrirme de conocimiento con ustedes. Bueno, tengo 2 preguntas, así como dijo. La una, usted dice, habla del reglamento. ¿Cuándo fue la última modificación? Porque ahorita googleé y me sale la última en el 2018. Tal vez hay una más actualizada. Es el 14 de agosto del 2018. Sí, Este ese reglamento y la propia ley que fue emitida el 31 de enero del 2018 no han sido, o sea, modificadas, reformadas aún. Sí sería bueno, o sea, que cada uno, nosotros podemos hacerlo, plantear, o sea, la reforma en cuanto y tanto no lo es pertinente en ciertos artículos. Claro que para que sean, vámonos un poquito a la parte de la boleta de auxilio a terceros que no son vínculos familiares, que está intrínseco aquí, o sea, el juzgador lo ha puesto, pero no lo ha puesto directamente porque el título dice Ley para erradicar la violencia contra las mujeres. Muy bien, ¿ya? Pero en compendio con el artículo, con el Código Orgánico Integral Penal, o sea, ya nos vamos directamente a la Ley de Violencia contra la Mujer y la Familia. Y si se han dado cuenta que el nombre de la unidad donde se requiere esta es un nombre pero sumamente largo: Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia, Núcleo Familiar, Niñez y Adolescencia, como 2 líneas y media.
O sea, también tiene que ser. Y nosotros podemos proponer, cada uno de nosotros, alguna modificación a este reglamento. O sea, y eso sí se puede. Mi estimado, justamente le acabo de decir eso. Y otra consulta, por ejemplo, aquí yo sé que es de Forest contra la mujer y todo eso. Y en el otro caso, como usted mismo lo dijo, cuando la mujer es la que agrede al hombre, ¿hay algún artículo, reglamento así mismo? O en Ya, base a ese podemos también es la argumentar. propia ley, es la ley. Ya, así como se enfoca la acción para terceros que no tienen nada que ver dentro del vínculo familiar, también entra en reversa, podríamos decir, cambiando los papeles, la misma acción en contra de las mujeres. El Dentro hombre, de, el dentro de, hombre entra en el núcleo, como usted dice, o sea, porque es de la mujer y el núcleo familiar. El hombre, el ahí esposo, está. el marido, entra en esa Por partecita que supuesto, es el es que núcleo. ahí está la parte pendiente contra la mujer y núcleo familiar. Dentro del núcleo familiar es que está el esposo, los hijos, el primo, la prima, cada uno dice lo que consagra el Código Civil dentro de los parientes del primero al cuarto grado de consanguinidad y primero y segundo de afinidad. Entonces, dentro de esa situación está el hombre también, o sea, pero parece que netamente el legislador al realizar la ley o las legisladoras quisieron poner algo diferente, un toque femenino, pero la ley es enfocada a la persona que comete violencia dentro del núcleo familiar y ahora que está más haciéndose de manera expansiva hacia las personas que no son Pero del núcleo fíjate la familiar, pero puerta que para la cometen sala violencia. está abierto. Muchas gracias, mi estimado. Me Alumno despejó que un pones poco la duda. con la linterna del celular y fíjate, el control abierto a la vista. Hasta no cierra, quizá hay una piedra y no se cerró bien. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? Yo, doctor Bazán, Dígame. si bien es cierto que todas las leyes o todas las ordenanzas, estipulaciones, códigos y reformas y reglamentos indican que siempre la mujer es la que tiene que tener las leyes que les favorecen en todo aspecto. Pero yo creo que esto debe ser por partida doble, porque no solamente la mujer es la que sufre los abusos, sino también los hombres. Pero como las leyes apuntan a proteger a la mujer, no hay una ley, una normativa, un reglamento que favorezca el derecho al género masculino, en este caso al hombre. Porque a veces, si es probado que, ejemplo, yo consigo una pareja, llegué con zapatillas y el hombre se mata trabajando como burro, perdón la comparación, y al final me divorcio y yo me le llevo hasta el apellido, o sea, lo dejo sin nada. Eso también es un abuso. En el momento de manutención de la responsabilidad de los hijos debe ser compartida 50 y 50, porque ambos ambos tomaron la decisión de tener los hijos. Por lo tanto, la responsabilidad debe ser mutua. Y estas leyes, bien es cierto, favorecen y amparan a determinadas personas que sí son verdaderas víctimas, hay otras que simplemente aprovechan de eso para abusar de aquella ley, de aquella protección. Por lo tanto, debería haber una investigación bien profunda para llegar a determinar esos puntos. Hoy en día, no quiero ofender a nadie porque también soy mujer, pero hoy en día los hijos se han vuelto comercio, código de banco y número de cuenta. Toda una mujer dio la facilidad de parir hijos de Chucho y de José, porque es fácil que la ley le proteja para que ella tenga la manutención. Entonces, si no hay una orden, un reglamento, una equidad entre hombre y mujer, siempre va a haber violencia de parte y parte. Y la mujer no es que sea violencia la palabra, sino es emocional. Por las emociones a veces hacemos cosas que no tendríamos que hacerlo. Y obviamente, con la ley en las manos, le ganamos al hombre. Entonces debería existir equidad en todos los aspectos y así erradicar la
porque para amar, para pelear y para guerrear se necesitan dos. Correcto. La ley está dada. La ley está dada y es la ley que está establecida. La acción que usted indica pertinente a algo que también proteja al hombre. La ley de manera general está dada, pero para que exista un conocimiento más profundo, así como se creó el reglamento, ya debería existir por parte de un grupo organizado, algún colectivo, alguna situación que plantee al legislador ya la ampliación de ese reglamento, ya donde se incluya netamente la figura masculina, ya estableciendo que la violencia sí existe de parte y parte, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, ante esa situación, es la acción de las personas, el colectivo, la agrupación, netamente el colegio de abogados, la asociación, el círculo, todos los que puedan agremiarse o estar ahí, o una asociación, una fundación, establecer y determinar al juzgador que debe haber una situación, hacer la publicidad de cada una de las cuestiones y se da. Las cosas son cambiantes dentro de todo el sistema porque la ley y el reglamento no van a ser perennes. Ellos van a estar cambiando, así mismo como las leyes cambian. Tanto es así, nos damos cuenta que nuestra constitución, cuántos años vivimos y mire que un rato otro plac se cambió y toda la situación la tenemos ahora ya y siempre están, no, el Código Orgánico Integral Penal, que era el anterior Código Penal. Y como anécdota les digo, A ver, ya ese estamos código aquí. me lo estudié, me lo aprendí, hasta que me pude aprender, dije el código, como bonito, todo. A los 3 meses que ya me había terminado de aprender el código, porque cambian al Código Orgánico Integral, no dije, ahí no más. Entonces, así mismo, si nosotros hacemos un planteamiento firme, seguro y responsable, en cuanto y tanto a que sea incorporada, solo es la palabra, la definición de género masculino, ¿ya? Porque está la ley, en la ley está de forma amplia, todo está ahí. De forma, se ha incorporado esa situación, créanme que sí vamos a tener esa situación. Pero de establecer que sí, que la mujer está súper protegida y el hombre está desprotegido, no. La familia está protegida dentro de este ámbito de la ley. Y propiamente, desde el principio, si nosotros nos vamos a la Constitución de la República, lo que enuncia el artículo 66, establece cada una de las obligaciones estatales y todo esto de la protección de la familia. ¿Ya? En cuanto y tanto, es así mismo que nos podemos encaminar también al Código de la Niñez y Adolescencia. Antes, la niñez y adolescencia solo estaba establecido en el Código Civil, unos cuantos artículos, en el Código Penal fue necesario crear una ley exclusivamente para la protección y para la sanción que debe ser aplicada a los menores. Es un artículo muy importante también en este Código de la Niñez y Adolescencia, es el artículo 11, dice, el interés superior del niño y adolescente, que debe ser vigilado y recautelado por cualquier autoridad competente, por cualquier persona, en este caso de los agentes de seguridad, por la policía como primer ente de reacción, y todo y cada una de las situaciones que establezcan organismos estatales. Entonces, ante esta situación, asimismo, en la propia ley, a mi entender, tenemos que crear una ampliación del reglamento, porque la ley está dada. Entonces, el reglamento ya estipula más profundo es la concordancia o la armonía con cada uno de los artículos y ahí podemos insertar unos 4 o 5 artículos que establezcan la situación de el género masculino. ¿Alguien más? Bien. Estimado, bueno que dígame. No dice nadie. Usted dice para hacer otros artículos y todo, pero usted dice la ley está dada, pero en muchas, o en todas las ocasiones, siempre va a haber una jueza y una fiscal en este ámbito. Y ahí, ¿contra qué peleamos? No, la ley está hecha. La palabra mía es dada, la ley está. Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. O sea, dentro de la creación de esto, quizás hubo algún legislador o legisladoras que quisieron poner su toque, porque podía poner la ley para prevenir y erradicar la violencia
violencia de manera general, o le poníamos violencia del núcleo familiar. No estamos determinando a nadie de manera generalizada, pero alguien quiso poner contra la mujer y se estableció. Pero si nosotros nos podemos leer cada uno de los artículos, está dado que no solo está enfocada a la mujer, particularmente sí, la mayor parte de los artículos, ya, porque quienes perpetran más la acción violenta en una mujer son los hombres, por su machismo, por su forma, por su condición, por su zona, por cada uno de los factores que incidan en cada uno de ellos. Entonces, a ellas las favorecen más, pero sí está dado también que puede, si alguien comete violencia contra un hombre, se puede aplicar la misma norma, sino que no está determinado. Pero el reglamento, ese ya lo pormenoriza, lo establece, y entonces aquí no es que hacer otro reglamento, sino una ampliación. Lo que usted manifiesta, si estamos frente a una fiscal y una juez, particularmente va una mujer agredida por un hombre, ¿qué escena nos podemos encontrar? Las personas que administran justicia, netamente, cuando ellos lo realizan, tienen que ser de manera imparcial, objetivas y apegada a derecho. Entonces, si alguien se va a inclinar, como dicen la balanza, es que la fiscal es mujer, es que la señora juez es mujer, yo ya gané. Yo ya gané, dice, en este caso el sentido de la mujer. El hombre va derrotado, ya perdí. Pero si la fiscal actúa en derecho, de manera objetiva, pegada a la ley, la juez en derecho y pegada a la ley, valorarán la prueba, valorarán cada una de las acciones evacuadas dentro de ese proceso y determinarán, o sea, quién tiene la razón, a quién se va a juzgar, o aquella persona que pide aquella acción de sanción para aquella persona, en este caso el varón, determinarán que no. Y sí hay casos contundentes que se han establecido que, y las mujeres dicen, no, que sí, estas mujeres, que por aquí, esto, y siendo mujer me da la espalda, todo esto. Son personas que realmente han actuado en derecho. Cuando una persona actúa en derecho de manera frontal y transparente, creo que no hay nada que criticarle. Claro que el que dirán y el que hablarán es lo común. Por eso se establece que el mensaje uno lo dispara y lo bota al público y empiezan ahí y establecen cada una de las acciones negativas. Pero quien actúa en derecho y tiene su conciencia limpia, no tiene por qué asustarse. Lo que establezco yo muchas veces, yo a nadie me lo voy a milanar y me preocuparé que alguien algún día me diga, sí, esto que este otro por aquí, y me señale con el dedo cuando me he cometido alguna situación. Entonces eso. ¿Quién más? ¿Alguna inquietud? Bien. Si no tenemos ninguna inquietud, de antemano agradezco a todos y cada uno de los participantes ese mensaje maravilloso de el niño locoroso, el poder de la decisión, del libre albedrío que tenemos para decidir y hacer lo que queremos de la manera correcta. Agradezco la participación de ustedes, gratitud a los organizadores y a mis anteriores panelistas que me sucedieron. Excelente sus intervenciones. Creo que nos queda una intervención más para la próxima semana que va a estar muy importante también. Conozco a la persona y tiene mucho conocimiento y profundo hecho de la acción a la cual se va a enfocar, porque está, digo, donde los papas queman, está en la unidad de flagrancia de violencia contra la mujer y la familia. A todos los presentes, gratitud en el lenguaje de los no oyentes. Muchas gracias. Los recuerdo. El pensamiento será con la verdad. Gracias, caballeros. Gracias, damas, abogados, estudiantes, todos por esta participación. Linda noche para todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Igualmente, mi ponente, muchas gracias. Gracias, pase bien, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Pasen bonito. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Duerman bien, que ya es hora.